El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? De vuelta, como siempre, todos los sábados con ustedes, excepto cuando estamos en semana de representación. Pero siempre para saludarlos, hacerles el reporte de nuestro trabajo parlamentario que cumplimos aquí en el Congreso de la República. Saludos de siempre, el saludo también de René Choquelave. Saludos a todos quienes ya están conectados justamente en este espacio que se emite sábado a sábado. De igual forma, saludos, doctor Flavio, que ya estamos iniciando nuestro segmento acostumbrado En Contacto con Flavio Cruz. Bien, empezamos de inmediato con nuestra tarea informativa, para decirlo de algún modo. El pasado martes hemos tenido una situación complicada en el país. Siempre recordamos el 5 de abril de 1992, pero es mi especulación. Pareciera que los hechos se habrían configurado para que ese 5 de abril de 1992 sea olvidado por la sociedad peruana, por el Perú, por los peruanos y peruanas, y que en la mente de todos los peruanos se acuñe, se posesione, nos pongan una nueva fecha, que sea el 5 de abril del 2022. Repito, estoy especulando, pero no dejo de tener la razón de algún modo, porque el servicio de inteligencia, el por qué se han dado estas medidas, hay que ser críticos y autocríticos también, pero hubo motivos que después, algunas razones que incluso pueden terminar en hechos irracionales, como fue este caso, el vandalismo y la delincuencia, que además le quitó, digamos, la acción, le quitó prácticamente toda la figuración a las verdaderas personas que estaban protestando, a quienes desde luego valoramos su derecho a protestar, la gente de San Borja, Miraflores, los que se estaban uniendo en esa marcha por el descontento de haber sido declarado ese día un día en emergencia, con inamovilidad absoluta, un encierro, prácticamente la gente estaba descontenta. No vamos a decir que eso fue una medida 100% acertada, no resultó finalmente, pero algo estaba ahí preparado. Pero repito, no solamente la presencia de algunos políticos, viejos políticos que ya no existen en el escenario actual, que cuando alguien quiere hacer una marcha salen ellos, terminan malogrando todo, o algunos actuales incluso parlamentarios que con esa postura lo que están haciendo es configurarse como golpistas, como obstruccionistas, como violentistas. Bueno, eso cada quien sabrá responder a la población, pero lo cierto es que hubo un día muy difícil para el gobierno, para el país, para el Congreso, y finalmente se sale de eso, y esperemos que haya mejores decisiones de gobierno, del Congreso de la República, y busquemos la tranquilidad. No me gusta esta pugna de quién tiene mejor razón, o el presidente o el Congreso, quién piensa mejor, quién hace mejor las cosas, una suerte de competencia. Eso no está bien y lo decimos públicamente, ¿no? Por un lado, una actitud confrontacional, a veces la gente confunde, dice el Congreso generaliza, y no está bien que generalice, pero tiene su derecho. Pero todos sabemos que es un grupo de la derecha, a nivel de votos tienen la mayoría de los votos en el Congreso, eso hay que saberlo. Y pues de otro lado también desde Palacio o el propio presidente o algunos ministros. Eso no está bien, ¿no? La confrontación de uno y otro lado. Hay temas más importantes que trabajar en el país, y a eso deberíamos dedicarnos. Así que bueno, esos fueron los hechos. Más allá de mi modesto comentario, ustedes saben qué pasó ese día. Bueno, se ha designado al nuevo ministro, había un vacío de salud, Jorge Antonio López Peña.
pero ya le están buscando también cosas en el Congreso o la prensa, sobre todo, fundamentalmente la prensa, ¿no? Nosotros acá tenemos que sacar nuestro propio programa porque no hay forma de que tú puedas acceder a un medio nacional o a una prensa que te deje hablar, que te deje informar las cosas objetivas. Yo no estoy para ir a divertir a la televisión ni a generar confrontaciones con nadie, no, o a sobarle la solapa a nadie y decirle sí señor a todo el mundo. No, por eso preferimos hacer con nuestra experiencia periodística, preferimos hacer una prensa propia, desde este humilde despacho, pero en actividad permanente y comunicando a ustedes con total sinceridad y la verdad. Bueno, vamos a ir al pleno. Luego dejo a René también con algunos apuntes en relación a esto, René. Con 110 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 9, 13, 17 y otros. Además, con 111 votos a favor en la segunda votación, reconociendo las ollas comunes y garantizando su sostenibilidad y financiamiento. Habíamos tenido un cuarto intermedio que duró bastante, pero se afinó las cosas. Finalmente las ollas comunes ya tienen su ley, muy distinto a Club de Madres, muy distinto a comedores populares. Ojo, ollas comunes. En nuestra región no hay mucho, pero bueno, hay un marco legal que en caso de emergencias, por ejemplo, o de desastres naturales, podemos tener ollas comunes. También por insistencia se aprobó esta modificatoria de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Yo le llamo ley Bellido, porque cuando entró de premier recién saltó de por qué los acusados, los denunciados y los que tienen procesos no deberían ser idóneos para asumir cargos de ministerio, viceministerio. Y de ahí salió todo. Finalmente, bueno, la Comisión de Descentralización no prosperó porque la propia presidenta Norma Narro la reconoció. O sea, es una ingenuidad en el Parlamento, ¿no? Nosotros solo estamos contradiciendo 8 cargos, ya para qué con eso se cayó. Entonces ganó el dictamen de minoría que había presentado la Comisión de Constitución, que dijo que solamente estamos viendo que se incorpora una declaración jurada para los que quieren ser ministros o viceministros, y no, lo demás no, porque hemos visto que efectivamente estábamos contradiciendo a la Constitución. Por lo tanto nos allanamos a las observaciones que había dado el presidente de la República, ¿no? Que era inconstitucional porque tenía que primar el principio de presunción de inocencia, ¿no? En tanto uno no tenga sentencia firme, se le presume inocente. Respecto al Código de Protección y Defensa del Consumidor, nos parece muy bien porque en las audiencias de conciliación y otras el proveedor nunca participaba. Se decía el desentendido y no estaba en los problemas para resolver un problema, una divergencia contractual que se tiene, que ahí no puede intervenir más allá de las partes, ¿no? El contrato es ley entre las partes. Entonces ahora con esta ley lo van a hacer, ¿no? Ya han añadido una cosa más sobre las dietas de los Indecopi, no sé cuánto ganan realmente, pero bueno, dice que ya sin marco legal estaban cobrando, se mejoró eso, pero es importante que el proveedor intervenga ahora en los procesos de conciliación, que son medios alternativos de solución de conflictos para no ir a las vías ordinarias, que es el Poder Judicial, y resolver los problemas que tengan los proveedores, sobre todo en el campo económico, ¿no? Y finalmente el beneficiario, el ganador de todo esto, sea el consumidor. Bueno, le dejo a René también para compartir algunos acuerdos del Pleno que pueden ser de mucho interés para nuestra población. Sí, en efecto, doctor Flavio, antes de justamente dar cuenta de lo que ha sido la agenda del Pleno del día jueves, también quiero expresar lo que justamente ha acontecido el día martes, ¿no? Has mencionado justamente este hecho que se ha registrado precisamente el 5 de abril, nos hace recordar justamente el autogolpe, y bueno, creo que las opiniones, así como el punto de vista que tenemos, es válido, ¿no? Porque se entiende que cada año justamente ese día se conmemora, pero sin embargo esto ha coincidido lamentablemente con una norma que justamente el Ejecutivo ha emitido a raíz de lo que se tenía, según se informa, lo que podía pasar justamente este 5 de abril. Pero lo que habría que en todo caso señalar, y particularmente yo señalo, indicando de que ese día al parecer se ha cumplido pues una parte de lo que justamente han planificado los que estaban
con las miras justamente de desestabilizar más el gobierno. Nosotros veíamos los distintos medios de comunicación como nunca. Todos los canales de la capital de la República, sin excepción, prácticamente han estado transmitiendo desde los lugares donde se estaban concentrando los pobladores, así como también siguiendo, ¿no?, por qué avenidas, por qué vías se movían, ¿no? Y luego finalmente todos conocemos lo que ha resultado, pues, en horas de la tarde. Entonces, este hecho, creo que como se ha denunciado a través de un video, era una acción que estaba planificado, porque en sí, en el fondo, el reclamo no era el tema de la subida de los alimentos, del costo de vida, ¿no?, que a propósito tiene un impacto internacional. Es por todos conocidos, en estos momentos todos los países enfrentan pues las consecuencias justamente de la afectación del costo de vida por dos causas, ¿no? Una causa es efectivamente el tema que ha generado y sigue generando la pandemia, y el otro es esta situación bélica que se registra entre Rusia y Ucrania. Entonces, prácticamente ha habido una oportunidad, si se quiere, que han aprovechado justamente quienes están, pues, lamentablemente en contra del gobierno. Eso sería mi particular punto de vista, lo acontecido. Pero tal vez para culminar esto, ¿no?, creo que a nivel nacional en estos últimos años ha habido bastantes movilizaciones en los distintos gobiernos, pero nunca se ha visto que los medios de comunicación dan una cobertura íntegra, una cobertura que ha sido prácticamente el día 5 de abril, casi, podemos decir, casi todo el día, desde la mañana, desde el momento que justamente ya entró en vigencia esta inmovilización social dispuesta por este decreto supremo. Prácticamente muchos periodistas desde la mañana ya estaban asusando, indicando de que la ciudadanía no debería de obedecer. Igualmente, en el mismo Congreso, la presidenta del Congreso señalaba de que no acataba, no hacía caso, y en muchos casos varios congresistas justamente de Fuerza Popular estaban asusando para que la gente podía acercarse ya sea al Congreso como también al Ejecutivo. Entonces, en suma, creo que como nunca los medios de comunicación han dado cobertura, y eso ha generado definitivamente que la opinión pública pueda tener una percepción como que esto ha sido una manifestación espontánea. Pero siempre reiterando, ¿no?, esto no ha sido una manifestación por el tema de las consecuencias económicas que se vive en este momento, sino por el tema justamente de haber dispuesto la inmovilización social. En todo caso, esto creo que no es la última vez que ocurre este tipo de hechos. Seguirán ocurriendo porque lamentablemente esa es la estrategia que han trazado, y lo que se tiene que hacer es estar al tanto para que se pudiera actuar oportunamente a través de los mecanismos legales que existen justamente en nuestro país. Bien, ahora sí vamos a continuar complementando justamente lo que ha sido el debate justamente el día jueves en el Pleno del Congreso de la República. Como decías, doctor Flavio, hay varios proyectos de ley que justamente se han trabajado, y bueno, habría que señalar lo que ha generado también este hecho que era positivo, ¿no?, el inicio del debate, como son ya de costumbre los días jueves, lo que se ha planteado, por ejemplo, esta moción para que se exhorte al presidente de la República para que justamente pueda renunciar. Eso ha sido, digamos, el colofón, porque finalmente todos deben reconocer de que ha habido varios proyectos de ley ahora que se van a convertir en ley, que han sido debatidos desde la mañana, pero ya casi al promediar las 10 de la noche y más o menos cerca hasta medianoche del día jueves, ¿cuál es el tema que ha acaparado? Justamente esta moción para exhortar al presidente de la República para que renuncie. 2 horas que pudieran ser destinadas para debatir otros proyectos de ley que son de suma importancia para el pueblo. Se empezó bien y lamentablemente se terminó. Justamente es una de las causas por la que el Congreso pues no tiene justamente ese reconocimiento, esa aceptación por parte de la población. Ahora sí vamos con lo que ha sido en horas de la mañana y en horas de la tarde, en todo caso, para poder complementar. Por ejemplo, ya se ha aprobado la modificación a la ley 30.432, que justamente garantiza la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de educación básica pública. Bueno, este tema del deporte, en la coyuntura actual que se vive, creo que es muy necesario que se pueda hacer, pero lamentablemente pues faltan espacios, ¿no?, que es otro problema que justamente aqueja que esta práctica pueda ser ya en forma masiva, ¿no? Igualmente ya se ha aprobado
lo que es esto de la tenencia compartida. Está modificando o se han modificado los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes. En todo caso, en síntesis, este proyecto de ley que se va a convertir en ley, lo que busca es que tanto el padre como la madre puedan tener este derecho para tener al hijo, a la hija o a los hijos en ambos casos, ¿no? En eso consiste justamente este proyecto de ley aprobado el día jueves, reiteramos. Asimismo, se ha aprobado el proyecto de ley 1929, acumulado con el proyecto de ley 1630, 1645, 1650 y 1670, sobre la exoneración del impuesto general a las ventas a los alimentos de la canasta familiar básica. Bueno, eso es lo que justamente en estos momentos nuestra población, el pueblo, sufre pues lamentablemente las consecuencias de este impacto de la pandemia, así como de la situación bélica que se vive entre Rusia y Ucrania. Entonces, ya con esta ley que se va a convertir, una vez que se publique en el diario oficial el peruano, lo que se tiene que advertir es que se tiene que disminuir justamente en el costo de estos productos que forman justamente la canasta familiar. Pero lo que habría que destacar es esto, ¿no? Hace ya varios días, por ejemplo, se ha visto también el tema de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, fundamentalmente el tema referido al petróleo y a gasolina, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lamentablemente los grifos no han implementado esta disminución de los costos. En algunos casos inclusive lo que han hecho es subir nuevamente. Entonces aquí simplemente lo que podríamos señalar es lo siguiente. Cuando hay un incremento, estas empresas que se dedican justamente al expendio de estos combustibles, lo que hacen es inmediatamente subir. Ellos no dicen de que teníamos todavía un stock que hemos comprado con este precio A, ahora como hay nuevo precio, bueno, venderemos pues el stock anterior con el precio anterior. No lo dicen eso, el incremento es inmediato. Pero sin embargo, ahora que se disminuye justamente en mérito a la exoneración de estos impuestos, que concretamente es el impuesto selectivo al consumo, ¿qué están justificando? ¿Qué están diciendo? No, tenemos en stock y eso tenemos que acabar, recién pueden aplicar los impuestos, o mejor dicho, las disminuciones, o lo que es ya la rebaja de los costos. Y aquí sí o sí tiene que intervenir las empresas que justamente están dedicadas a supervisar. En este caso, Osinermin tiene que tomar su papel, su función que corresponde. También vamos a dar cuenta de otro proyecto de ley que justamente se ha aprobado. Es la ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-FOCAM, ¿no? Que también va a tener impacto, beneficio para la población. Y finalmente, que era esperado por todos, esto ha sido también tratado casi ya en las postrimerías de la noche del día jueves, es el cumplimiento de la ley 29625, ley de devolución del dinero de FENAVIC a los trabajadores. Bueno, este proyecto de ley, o concretamente la autógrafa, había sido observado por el Ejecutivo, basado fundamentalmente en que solo se podía devolver el aporte que había sido descontado a los trabajadores, no el aporte que habían hecho los empleadores. Entonces, el legislativo ha insistido en que esta devolución tiene que comprender los dos conceptos, tanto el aporte que se le ha descontado al trabajador, así como también el aporte que han hecho los empleadores. En todo caso, este proyecto de ley ha sido aprobado por insistencia. Entonces, ¿quién va a promulgar? Lo va a promulgar el legislativo. Entonces, aquí ya no hay un problema de que va a observar ni cosa por el estilo, sino esto va a ser promulgado por el Congreso de la República. Entonces, eso sería en síntesis de lo que ha sido justamente esta jornada del pleno del pasado jueves en el Congreso de la República. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Se pueden decir muchas cosas en realidad, pero vamos a puntualizar algunos aspectos. Yo saludo en primer lugar que aquí, con el peso de la ley, porque para muchas cosas no se podría necesitar ley, ¿no? Saludo el hecho de que se conviertan las plazas, que el ministerio, no sé quién ha inventado esto, de plazas eventuales a plazas orgánicas, porque finalmente ahora igual están cancelando las plazas orgánicas y finalmente resultan siendo eventuales también. Entonces, dentro del proceso de racionalización hay un montón de plazas que efectivamente pueden convertirse en plazas orgánicas de educación física, de educación artística. Ha ocurrido, por ejemplo, con las plazas de innovación, que parecían nuevas, el tiempo de la tecnología,
¿no?, que se ha incorporado en la educación, pues ahora ha dado lugar que recientemente el ministerio, precisamente en el clasificador de cargos, creo que en ese momento no se había debatido ese tema, ahora el ministerio ya ha incorporado tanto las plazas de educación física como la de innovación, como plazas, dentro del clasificador de cargos del Ministerio de Educación. Es decir, ya son plazas que tienen que estar dentro de la estructura de una institución educativa. Presupuesto tienen, porque si algo ahorita por este tema de la planificación familiar y todo eso, no tenemos estudiantes. Hay planteles donde hay más profesores que estudiantes. Ahí hay plazas, o sea, plazas tenemos de sobra. Entonces yo voy a respaldar esto, pero en realidad hay otros temas más, Juegos Olímpicos, Mundial, ¿a dónde queremos llegar? ¿Y cuáles son las causas de por qué fracasamos? No tenemos medallas, porque no hay una decisión clara. Hemos propuesto una ley declarativa de la creación del Ministerio del Deporte, porque la carga del Minedu es tanto, encima ahora con superior, que no puede atender estos temas. Entonces la educación básica sería suficiente para ello. 30 segundos adicionales. Gracias. Y la carga del ministerio es fuerte. Necesitamos en este momento, si es posible, declarar en emergencia el tema de los aprendizajes puntualmente. Hay una crisis en los estándares de aprendizaje, en las competencias logradas o no logradas. Entonces, ahora cargarle más otros temas, por eso pensamos nosotros que en el tiempo deberíamos pensar en tener un ministerio como los otros países exitosos en el deporte, ¿no?, para que seamos un país que realmente tenga resultados mundiales. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Enseguida vamos a actualidad normativa con René Choque Alave, siempre actualizándonos respecto a las publicaciones, no solamente que hace el Poder Legislativo, sino el Ejecutivo también, sobre las normativas actuales. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Bien, iniciamos su segmento habitual, Actualidad normativa, que justamente semanalmente nos dedicamos a informar de las principales normas que justamente se emiten a través del Congreso de la República vía aprobación de los proyectos de ley, y que finalmente esto se convierte en ley y se publican en el Diario Oficial del Perú, así como los diversos sectores, entidades que emiten justamente las normas reglamentarias. Pero sin antes tenemos que dar cuenta de algunas normas o en todo caso, que es en estos momentos una preocupación de los docentes justamente sobre el tema referido a la compensación por tiempo de servicio. Se estarán preguntando, una vez que ya el Congreso de la República justamente en la sesión anterior, en el pleno de la semana pasada, aprobó justamente el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo, ¿en qué situación está?, ¿no? Muchos han estado preguntando a través de las redes sociales, bueno, ¿cuándo se va a promulgar? Entonces, informamos de que justamente ya, de acuerdo a la comunicación que ha recibido el Congresista de la República, el día lunes, reiteramos, el día lunes 8 de abril a las 8 de la mañana, justamente la Presidenta del Congreso de la República, conjuntamente, como uno de los autores, el doctor Flavio Cruz, del proyecto de ley 337, estarán firmando la autógrafa, reiteramos, de este concepto denominado compensación por tiempo de servicios. Reiteramos, el lunes justamente se firma la autógrafa y esto lo va a hacer la Presidenta del Congreso de la República. Esa es la información en primicia que podemos dar cuenta a nuestros amigos que justamente están interesados sobre este tema. Bueno, ahora vamos a dar cuenta de las informaciones que corresponden al sector educación. Iniciamos con este segmento de normas. Por ejemplo, es la resolución viceministerial número 34/2022. Incorporan los cargos de profesor de innovación pedagógica y profesor de educación física en el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial y aprueban diversos perfiles. Bueno, para nadie no es un secreto de que en varias instituciones educativas pues ya cuentan con docentes de aula de innovación, cuentan con docentes de educación física. Esto ha sido en mérito, por ejemplo, a muchas acciones de personal como vía racionalización, donde se ha tenido que generar las plazas y se han ubicado justamente en estos cargos. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba justamente ya elevarlo, digamos,
a una norma con un rango para que ahí se pueda establecer las funciones. Entonces está ahora ya consignado en este documento normativo llamado clasificador de cargos, donde se señala cuáles son los perfiles que se requiere para este cargo, están las funciones que justamente deben cumplir los docentes de educación física y los docentes de aula de innovación pedagógica. Entonces reiteramos, para mayor detalle, para mayor información, dar lectura a la resolución viceministerial número 34/2022 del Ministerio de Educación. Igualmente nos preguntan sobre el tema del concurso de directores de UGEL, ¿no? ¿Cuándo concluye este proceso? Como es de conocimiento, el Ministerio de Educación normalmente precisa, hace modificaciones a través de oficios, y tenemos que dar cuenta, para justamente responder estas inquietudes, el oficio 0388 del pasado 18 de marzo, donde justamente ya establece algunas actividades finales. Así tenemos, por ejemplo, la resolución de reclamos e ingreso de resultados en los casos que corresponda de la etapa descentralizada del 21 de marzo al 20 de abril. Ese es el plazo que justamente corresponde para poder resolver los reclamos. Y la publicación de las ternas, atención, las ternas de postulantes al cargo de director de UGEL se estará conociendo el 25 de abril. Esa es la fecha prevista, que podamos saber nosotros quiénes son los que justamente van a estar en estos cargos, pero a modo de propuesta, entre 3 postulantes que hayan obtenido el mejor puntaje. Y la designación, eso es lo que también interesa, ¿desde cuándo van a asumir los nuevos directores de UGELs a nivel nacional? Su asunción está previsto, de acuerdo a este oficio que justamente modifica las fechas y los plazos, a partir del 1 de junio del año en curso. Eso como una información para que podamos estar al tanto. Y finalmente, alguna norma que también corresponde al sector de educación antes de pasar a otros sectores es la resolución viceministerial número 039/2022, por la que precisamente se está derogando lo referido a lo que es el trabajo de los docentes y auxiliares en el marco justamente de la emergencia sanitaria, ¿no? Lo que normalmente ya ahora se ha establecido, el trabajo presencial, el trabajo semipresencial y el trabajo a distancia. Se ha derogado la resolución viceministerial número 155/2021. Entonces, atención, ahora la norma que regula el trabajo tanto de docentes como de auxiliares durante el año escolar 2022 es la resolución viceministerial número 039/2022. En todo caso, en esta norma justamente se va a encontrar todo lo referido, por ejemplo, a lo que es sobre las modalidades de trabajo, tanto presencial, como decíamos, semipresencial, a distancia, sobre la jornada de trabajo, la suspensión, por ejemplo, temporal del trabajo presencial en casos en que, por ejemplo, se detecte algún tema relacionado con el COVID, la sustentación del trabajo que debe realizar cada docente al final de cada mes, los deberes que justamente se tienen, las responsabilidades que justamente deben tener tanto el ente rector como es el Ministerio de Educación, así como las direcciones regionales, las UGELs. Y en la parte de anexos justamente se tiene el formato del informe mensual de actividades realizadas por los profesores, ¿no? Aquí el Ministerio ya adjunta un esquema de formato, así como en el anexo B se tiene el informe mensual que justamente es para los coordinadores pedagógicos y de tutoría de educación, y en el anexo C justamente está el informe mensual de las actividades realizadas por el jefe de laboratorio, y en el anexo D está el informe mensual de las instituciones educativas referente a las actividades que realizan los profesores de educación técnico-productiva. Y por último está el anexo 2, ¿no?, donde está el informe mensual de las actividades realizadas por los auxiliares de educación. En todo caso, para mayor referencia y tener justamente estos formatos a su alcance, revisar la resolución viceministerial 039 que establece el trabajo presencial, semipresencial y a distancia en todo el sistema educativo. Ahora sí vamos a dar cuenta de las normas que se han emitido justamente en otros sectores. Iniciamos con la ley 31.437, es la ley que precisa disposiciones de la ley 31.357 sobre las reglas para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el marco de la lucha contra la COVID-19. Entonces, atención, en el marco justamente de lo que va a ser las elecciones regionales en el mes de octubre, ya existe una ley que justamente está estableciendo disposiciones y modifica precisamente la ley 31.357.
Asimismo, vamos a dar cuenta de la ley 31.439. Es la ley que modifica la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es otra ley que justamente está regulando esa materia que también debemos destacar que no es ajeno a la sociedad en su conjunto. Siempre hay los problemas justamente de violencia hacia ese grupo familiar, en este caso donde tiene como integrante a la mujer. Tenemos la ley 31.440, es la ley que declara el 19 de noviembre Día de la Eliminación de la Violencia Sexual contra las niñas y niños y adolescentes. En todo caso, esto es una fecha importante justamente para poder recordar cada 19 de noviembre, reiteramos, como el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra las niñas y niños y adolescentes. Igualmente damos cuenta de la ley que declara el 22 de marzo de cada año Día de los Trabajadores y Trabajadoras del Sector de Agua Potable y Saneamiento. Está regulado por la ley 31.441. Y ahora tenemos algunas normas reglamentarias. Tenemos el Decreto Supremo número 014-2022, es el Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley 29.852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético FISE. Bueno, es una norma que justamente busca en el fondo subsidiar, ¿no?, el tema de lo que es el gas. Aquí en el artículo 2 precisamente hace referencia a este subsidio, ¿no?, e indica de que esto ya asciende a la suma de 25 soles, ¿no? Y esto va a tener un alcance, una vigencia de 6 meses. En todo caso, este subsidio de los que justamente tienen derecho al fondo FISE, tienen todavía para que el Estado pueda seguir haciendo el subsidio por 25 soles, pero por un periodo de 6 meses. Ahora damos cuenta de este Decreto Supremo 03-2022 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros de Automóvil Colectivo, ¿no?, que últimamente ha sido objeto de muchas observaciones, pero aquí lo que habría que señalar en todo caso es que esta ley es aprobado por el Congreso anterior y lamentablemente lo que se ha hecho es ahora únicamente reglamentar. Entonces, a veces es muy bueno justamente precisar esta secuencia justamente de las normas que se dan en el tiempo. Igualmente damos cuenta del Decreto Supremo 004-2022, también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es el Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el Decreto Supremo 007-2016. Bueno, para nadie es un secreto de que en nuestro país, y hemos visto de que muchos de los que tienen que tener este documento para conducir un vehículo han tenido que esperar meses y meses las licencias. Y aquí lo que se está ya en todo caso regulando es el tema, por ejemplo, del examen de manejo, ¿no? Uno se pregunta, ¿no?, cuando da su primer examen de manejo y cuando le dicen, ¿no?, de que nuevamente se tiene que someter, la pregunta es, ¿no?, de que esa persona se habrá olvidado de manejar. No, eso normalmente no pasa, ¿no? Cuando una persona es evaluada en una primera ocasión justamente del manejo, lo más probable, lo que ocurre es que esta persona se vuelve ya, como se dice, más experto en manejar. No puede darse a la inversa, ¿no? La inversa sería en el sentido de que alguna enfermedad, un problema de salud que podría afectar. Entonces, justamente esta norma hace referencia a eso, ¿no? En los casos que justamente tienen problemas de salud, en esos casos sí amerita un examen médico para continuar. En todo caso, de alguna forma va a resolver el reclamo que también ha sido en estos días de muchos transportistas. Ahora, damos cuenta de esta resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es la resolución administrativa número 030-2022. Suspenden con efectividad al 6 y hasta el 7 de abril del año 2022 los plazos procesales y administrativos en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Aquí, fundamentalmente, esta suspensión de esos plazos ha sido por el tema justamente de que ha habido problemas de carácter técnico en la recepción de los documentos, porque como ustedes saben, el Poder Judicial ya tiene implementado este sistema. El sistema del Poder Judicial para presentar cualquier documento funciona las 24 horas durante los 7 días de la semana. Y ese es el motivo justamente que ha habido problemas de carácter técnico, no ha estado operativo este sistema y por ese motivo ya esos plazos no van a ser justamente contabilizados para muchos efectos, ¿no? Por ejemplo, para una impugnación, para una apelación o para cumplir con un requerimiento.
y también tenemos una norma del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Minagri, es el Decreto Supremo 004-2022. Están modificando el reglamento de la leche y productos lácteos, aprobado por el Decreto Supremo 007-2017. Y ya en la recta final, casi terminando, tenemos la resolución número 0362-2022 del Jurado Nacional de Elecciones. Atención, aprueban el reglamento marco para las elecciones de las autoridades, en este caso de las municipalidades de los centros poblados de todo el Perú. Reiteramos, tienen un nuevo marco legal para justamente elegir a las autoridades, a la de las municipalidades de los centros poblados en todo el territorio de nuestro país. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Actualidad normativa, nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Que tengan un bonito fin de semana. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, más allá de decir cosas, yo prefiero que lo vean. Así que yo sé que es un consejo de ministros y además la presencia del presidente en los UROS, en Huata, en otros lugares, la presencia del propio Perú Libre, o sea, allí, más allá de las cosas que han pasado en esta semana, el pedido de la nueva constitución, o sea, acá mucha gente dice, nadie está pidiendo, el pueblo no pide, ¿no? Pero ahora podemos ver una vez más que el pueblo está pidiendo nueva constitución. Y en realidad casi estamos con una asamblea constituyente permanentemente, porque la propia derecha está que cada vez rebusca y rebusca cosas en la propia constitución. Entonces ya pareciera que estamos en plena asamblea constituyente, entonces ¿por qué tenemos que esconder las cosas? Pero bueno, al margen de esos comentarios yo prefiero que lo vean, así que quiero que este reporte acá que hemos pedido en nuestra oficina de imagen, de todo un compendio, digamos, ¿no? Así, de la presencia del presidente, de los ministros, en Puno. Se exonere a los productos de la canasta básica familiar del impuesto del IGB, lo que en otros países se denomina el IVA. Felizmente anoche el Congreso de la República ya lo aprobó, porque ayer insistimos en eso, en que el Congreso lo debe hacer rápidamente, y lo felicitamos al Congreso. No lo vamos a criticar por eso, porque incluyó allí otros proyectos. Está bien, todos hay que trabajar conjuntamente y estamos esperando que el Congreso nos remita rápidamente la autógrafa para publicarlo inmediatamente, porque el estómago de los peruanos no aguanta más y lo tenemos que defender. Ahora se está presentando un proyecto de reforma de la Constitución para eliminar los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, los acaparamientos, la especulación. Y eso le ha dolido muchísimo a un sector de peruanos, pequeño por supuesto, que es titular precisamente de esas deformaciones de la economía, procedimientos mediante los cuales incrementan los precios. ¿Para perjudicar a quién? Para perjudicar a la población. Ya comenzaron ayer las críticas sobre esa medida. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes? ¿Lo quieren o quieren que en el Perú desaparezca esos medios económicos en nuestro país? Les pregunto a ustedes. La población que se pronuncie, porque la población tiene que conocer también, la población tiene que entender que los monopolios incrementan el precio de los productos. Les pongo simplemente un caso. El monopolio de las farmacias. Aquí no hay miedo. Como ustedes ven, estoy parado bien firme. No estoy temblando. Por más críticas que hayan.
porque nosotros estamos dispuestos, si es posible, a dar la vida por el pueblo. Se nos critica por la educación. Miren ustedes quién nos critican por la educación. Dice pues que antes existían muy buenos ministros en educación. Entonces la educación era una maravilla. Entonces todos los alumnos tenían, buenos colegios, buenas escuelas, buenos docentes. Señores, la verdad es que hemos recibido esa educación de última calidad. Nunca se le dio la importancia que se debió dar al magisterio. Nosotros somos conscientes que el profesor de escuela, que el profesor de un colegio, es mucho más importante que cualquier autoridad, porque ellos están encargando de formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque ellos son los encargados de transformar a nuestro Perú. Entonces hay que darle la importancia de vida. Pueblo puneño, no permitamos más ese desprecio de esas clases que nos gobernaron. No permitamos más que esa gente de la más inepta que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sean considerados los más capaces. Que se consideren los más capaces entre ellos. Pero al pueblo no lo pueden engañar. El pueblo considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad son personas asquerosas, son personas despreciables, son personas que han arruinado a nuestra patria. Aquí si alguien ha aprendido un poquito más, tiene más conocimientos, eso no lo coloca por encima de nuestras personas, de nuestros hermanos que no han tenido la suerte de irse a la escuela, de irse al colegio o de acceder a la universidad. Todos somos hermanos, trabajemos conjuntamente ahora en este consejo para bien de nuestro país. Muchas gracias. Que nosotros como mujeres hemos sido maltratadas, cuestionadas, llevadas a revocatoria y lo demás. Y con mucha pena voy a decir que Humachiri se encuentra dentro de la problemática socioambiental de la cuenca del Llallima, que estamos por años llorando, sufriendo, y si hoy día me voy a atrever a decir, y justamente estoy llevando con mucha pena la tristeza, las lágrimas de mis pobladores que por años hemos estado contaminados con esa cuenca de Llallima. El día de hoy tiene que ser importante que los ministros y usted cambiemos esta realidad de los 00 y hagamos inversión en las distintas carteras que tenemos. Obras que tienen que cambiar el departamento de Puno. Y el día de hoy, señor presidente, le pedimos y le rogamos que empecemos el cambio en nuestro país, en el departamento de Puno. Tenemos proyectos aprobados en distintas carteras: educación, salud, agricultura, medio ambiente. Señor presidente, los alcaldes distritales no manejamos presupuestos grandes. Muchos de nosotros hacemos solo expedientes para que ustedes puedan financiar. Por eso, señor presidente de la República, el día de hoy usted ordene y mande para que se destraben los proyectos que tenemos en distintas carteras y de esta manera cambiemos el rostro de nuestro país. Estamos a pocos pasos de la hermana República de Bolivia. Allí el gas cuesta menos, presidente. Hemos firmado 3 convenios bilaterales. Sería importante, señor presidente, que usted el día de hoy anuncie que el gas pueda llegar barato a Puno y de esa forma favorecer a miles de puneños. Presidente, quisiera que usted disponga que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones disponga en este acto la conclusión de la doble vía
Juliaca Puno, la elaboración definitiva del estudio de la doble vía Puno a Desaguadero, cuyo código de inversión es el 22-34-989, que solamente le falta el estudio definitivo y el financiamiento. Un minuto. De igual manera, señor presidente constitucional de la República, Puno es una ciudad turística. Vivimos del turismo, ocupamos el segundo lugar de turismo, por lo tanto necesitamos vías de integración. Necesitamos el financiamiento de este proyecto importante de la remediación de la cuenca del lago Titicaca, de la bahía de Puno, el mismo que lo hemos trabajado. Y hoy con más fuerza, hoy con más razón, y hoy con más cariño, estamos en la tierra de los quechuas y los aymaras, de los hermanos de Puno, tierra de hombres y mujeres, emprendedores y emprendedoras. Gracias. Puno es una legión a la cual hay que aprender no solamente en la lucha, sino en su transparencia, en su honestidad, en su cariño, en su franqueza y en esta lucha constante por sacar adelante a su región. Porque primero es el país, primero son las necesidades de nuestro pueblo. Y si se trata de esta región, a la cual añoro y respeto y he aprendido de su lucha, volveremos prontamente para hacer el seguimiento de lo que hoy se ha dicho y se ha conversado para hacer el seguimiento. Queridos compatriotas, hoy vengo a anunciarlas de que tengo que hacer una mea culpa, de que hemos estado inquietos, hemos estado atentos a responder demandas, como es su derecho también de muchas otras regiones, y hemos descuidado, asumo así, la atención a la región de Puno y la Macro Sur. Y de acá convoco a la Macro Sur, a los dirigentes y a las autoridades para sentarnos a conversar, para inyectar una inversión directamente a la Macro Sur. Y por eso creemos importante decirles de que es mi obligación venir de cada 15 días a esta región de Puno para visitar sus provincias y sus distritos para ver de qué manera se encamina y se ejecutan estas obras. Para caminar con ustedes y se vea que el presupuesto que se ha dado se invierta el último centavo en la obra. Y se invierta bien y trabajamos todos. Así como indicamos a nuestros ministros que hay que sacarnos los zapatos para trabajarla, saquémonos los zapatos también los congresistas, el gobernador regional, el consejo regional y los alcaldes. Tenemos que entrar a trabajar allá donde está la obra y que se haga bien las cosas. Somos demócratas y en el marco de la democracia y de la gobernabilidad, acá nos tienen y nos tendrán siempre. Señor ministro de Vivienda, hay temas urgentes. Yo siempre tengo contacto con los maestros de esta región y con los maestros de todas las regiones del país. Pero comparando la necesidad de esta región con las demás, es triste y es lamentable que igual que los hermanos de la región de Pasco, las familias, los niños, hasta pierden la vida por el friaje. Hablamos con usted en el despacho y hemos quedado que para este año, en el 2022, se construyan un promedio de 4,000 casas, esas casitas calientes para esta región, y la tiene que cumplir igual manera para esta región también de Pasco. Y que se lo haga y se verifique en los distritos, en los lugares más emergentes de esta región. La próxima quincena tenemos una reunión fraterna, bilateral, con la hermana República de Bolivia para la masificación del gas, este gas que viene de Bolivia para Puno y la Macro Sur, a la cual las invito públicamente y la vamos a hacer efectiva porque hay la voluntad por parte de esta hermana República de Bolivia y hay también la experiencia.
Juntos todo se puede. Desunidos, nada. Mirando el país y mirando su progreso y el desarrollo. ¡Viva Puno! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, les quiero compartir a propósito de la visita del presidente de Puno que los parlamentarios puneños ahora estamos unidos, reuniéndonos, trabajando. Hemos definido una lista de una docena de prioridades, digamos, de temas importantes para el desarrollo de Puno. Eso para quienes a veces especulan que nunca trabajamos, no nos juntamos, estamos en permanentes diálogos, Estas semanas tenemos almorzado juntos, así que estamos en eso, todo sea por Puno. Nos despedimos para anunciarles que nuestra siguiente semana de representación de este despacho será en la provincia de Yunguyo el día 20 de abril. Gracias al alcalde de la Municipalidad Provincial nos permitirán acceder al auditorio principal de la Municipalidad Provincial, y así que Yunguyo, para allá lo visitamos, recoger sus expectativas, algunos informes que tenemos que hacer allí también. Se viene la Semana Santa, siempre los católicos, los creyentes, esperamos que sea una semana de regocijo, de reflexión, de generarse una oportunidad como cristianos de vivir mejor, vivir en paz, ¿no? En democracia, que ahorita estamos en este tire y jale, ¿no? En democracia. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes cuánto vale la democracia? ¿Cuán importante es la democracia? ¿Qué tan importante es la democracia? ¿Defender la democracia? ¿Cuánto vale vivir en democracia? Pregunten a los que muchos años y décadas en nuestro país no vivieron en democracia y vivieron en dictadura. ¿Ya? Así que, ¿cuál va mejor? Eso es importante. Nos despedimos, que les vaya muy bien siempre. Éxitos, un abrazo a la distancia. Puno es para nosotros siempre nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra patria. Nos despedimos En Contacto con Flavio Cruz.